el conejo de Pascua. Érase una vez en el bosque donde los árboles susurraban secretos y las hojas danzaban al ritmo del viento, vivía una familia de conejos. El padre conejo con su pelaje gris moteado de blanco, la madre conejo con sus ojos llenos de ternura y sus 3 hijos traviesos, rebosantes de energía y curiosidad. Habitaban en una acogedora madriguera escondida entre las raíces de un viejo roble. Con la llegada de la primavera, el bosque se vestía de colores vivos y aromas dulces, anunciando la cercanía de la celebración de la Pascua. En esta época del año, una pregunta flotaba en el aire: ¿quién sería el elegido para llevar los preciados huevos de chocolate a los niños del bosque? Ante tal incógnita, los padres conejos decidieron que cada uno de sus hijos tendría la oportunidad de demostrar su valentía y responsabilidad. La madre conejo preparó una cesta con 3 huevos de Pascua, uno grande, otro mediano y uno pequeño, cada uno adornado con brillantes colores y promesas de alegría. Reuniendo a sus hijos, les explicó el desafío que tenían por delante. En esta cesta tenemos 3 huevos de Pascua, les dijo con voz suave pero firme. Cada uno de ustedes tomará un huevo y lo llevará al jardín de una casa donde vivan niños, pero recuerden, la tarea requiere no solo rapidez, sino también cuidado y determinación. Los conejitos, emocionados por la oportunidad, se alinearon frente a la cesta, ansiosos por demostrar su valía. El hijo mayor, con su espíritu audaz y decidido, tomó el huevo más grande y partió velozmente a través del bosque, determinado a completar su misión. Sin embargo, la prisa y la emoción le jugaron una mala pasada. Mientras atravesaba el río y la pradera con paso apresurado, una piedra traicionera cruzó su camino, haciendo que tropezara y cayera al suelo con un golpe sordo. El huevo, frágil como un suspiro, se rompió en 1000 pedazos, dejando al conejito desanimado y desconsolado. Así que ese no era el conejo de Pascua. El segundo hijo, con su corazón lleno de determinación, tomó el huevo mediano y se lanzó hacia su destino con renovado ímpetu. Cruzó el río con agilidad y atravesó la pradera con velocidad, llevando consigo la esperanza de cumplir con la tarea encomendada. Sin embargo, la impaciencia y el exceso de confianza lo llevaron a cometer un error fatal. Al llegar a la casa de los niños, decidió saltar la verja en un arrebato de entusiasmo, sin medir la distancia adecuadamente. El salto resultó demasiado arriesgado y, con un sonido de crujido, el huevo se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 añicos ante sus ojos llenos de pesar. Así que ese no era el conejo de Pascua. Finalmente, el hijo menor, el más pequeño pero también el más sabio, observó con atención la única opción que quedaba, el último huevo, el más pequeño de todos. Con una serenidad que sorprendió a sus padres, tomó el huevo entre sus patitas con delicadeza y determinación. Sin apresurarse ni titubear, cruzó el río con paso firme y atravesó la pradera con calma, disfrutando del dulce aroma de las flores que se mecían a su paso. Llegó al jardín de la casa de los niños y se detuvo frente a la puerta cerrada, sin perder la compostura ni la esperanza. Con ingenio y astucia, colocó el huevo en la cesta que los niños habían dejado junto a la entrada, asegurándose de que estuviera a salvo y listo para ser descubierto por sus destinatarios. Con un último vistazo alrededor, el pequeño conejo se retiró con paso ligero, sintiéndose orgulloso de su tarea cumplida y de haber demostrado que la verdadera grandeza reside en la paciencia, la humildad y el cuidado. Así que este era el verdadero conejo de Pascua. Y así, en aquel mágico día de Pascua, los niños del bosque encontraron en su jardín un regalo inesperado, envuelto en los colores del arco iris y el amor de una familia de conejos que había sabido enseñarles la lección más valiosa de todas:
que la verdadera magia está en el corazón de aquellos que saben esperar, perseverar y creer en sí mismos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nos vemos en la próxima historia.